Muchas personas se quedan rentadas porque piensan que necesitan un puntaje de crédito perfecto o un 20% de inicial para comprar una propiedad. Y resulta que la verdad es otra, que el FHA cambia completamente este panorama, si lo sabes usar a tu favor. Quédate hasta el final de este video porque hoy te explicamos qué es este tipo de préstamo, cuáles son sus requisitos y qué puedes comprar con él. Marilyn me acompaña hoy en este video y quiero empezar por ese mito, ¿no?, que tienen las personas, que cuando uno nombra préstamo FHA cree que es préstamo para primeros compradores y tienen una confusión terrible en ese tema. Cuéntanos, Marilyn, ¿qué es un préstamo FHA? Desde el principio. Ok, bueno, préstamo FHA, como dices tú, hay un mito que es solo para primeros compradores. El FHA significa Federal Housing Administration. ¿Okay? Este es un préstamo que está asegurado por el gobierno y tiene un seguro de hipoteca por la vida del préstamo. Es un préstamo bastante noble. La inicial mínima es de 3.5% del valor de la propiedad y es muy noble, digo yo, porque perdona mucho los eventos en el crédito. Tú puedes comprar con un crédito de 580. ¡Wow! Recién 2 años saliendo de una bancarrota, incluso durante una bancarrota, dependiendo si es el capítulo 13 y el juez ya te da un permiso para comprar durante la bancarrota. O sea, un préstamo que no te castiga por haber tenido algún tipo de evento en el crédito. Es sumamente noble, no es solo para primeros compradores. Sí, eso es lo que la mayoría cree, correcto. Sí, para vivienda principal. De ahí es donde está la diferencia. Entonces, el préstamo FHA es para personas que van a vivir la propiedad. Correcto, para vivienda principal. Tú dices, tú tienes que ocupar la propiedad. ¿En cuánto tiempo después que cierras máximo? Debes ocuparla máximo 60 días luego del cierre. Y si no lo haces, puedes caer en el fraude ocupacional y de manera que al año y un día el banco puede ejecutar la cláusula de aceleración de hipoteca, que es que entre 30 a 60 días tienes que pagar en su totalidad el préstamo. Remoto aquí un momentico, Marilyn, porque hace poco, de hecho, hubo una noticia y quiero que también hablemos muy por encima de eso, con el tema de los préstamos FHA que cambiaron este 2025 y ya ciertas personas no pueden entrar en este tipo de préstamo porque ahora se necesita tener residencia permanente o ciudadanía. Antes estaba abierto para personas que tenían algún tipo de estatus temporal, ya no. Correcto. Pero me recuerdo en ese momento que recibí un montón de llamadas de gente que quería comprar FHA antes que se acabara porque todavía no tenían el estatus permanente. Pero la primera pregunta, ¿vas a vivir? No, entonces no puedes. Correcto. Así de sencillo. Y decir que el banco no se va a enterar, sí se va a enterar. Sí se enteran. El banco sabe quién abre la cuenta de agua, quién abre la cuenta de electricidad. Y tan simplemente que el banco va a ir renovando también anualmente la póliza de seguro. O sea, el banco siempre se va a enterar y no vale la pena. Tú puedes comprar tu vivienda principal con FHA, la vives un año. Eso, ajá. Y luego que la vives un año, ya tú ahí sí la puedes convertir en inversión sin necesidad de venderla. Y eso es importantísimo porque esa es una de las estrategias que usamos con muchos de nuestros inversionistas, de nuestros clientes. Bueno, y además que pasan muchas cosas. Puede ser que efectivamente tenías el interés o la intención de vivirla por más tiempo, pero cambios de trabajo, cambios de espacio, cambios de colegio, muchas cosas que pueden pasar. Pero mientras vivas un año en esa propiedad, luego puedes calificar para otra convencional. Convencional. ¿Ok? Que vamos a hablar en otro video sobre esos temas. Claro que sí. Bueno, eso sí vas a convertir esta propiedad en inversión. Okay. Sin embargo, si tú vendes la propiedad y te vas a comprar otra, puedes volver a hacer FHA. Claro, porque va a seguir siendo tu vivienda principal. Correcto. Pero eso es súper interesante porque una de las cosas que vemos con bienes raíces es siempre pensar, sobre todo para el cliente local, que es su primera propiedad,
no esperen a comprar la casa de sus sueños de primera. No, siempre suceden casas trampolín, ¿no? O sea, empezamos con algo pequeño, lo utilizamos, tenemos mejores ingresos, mejores números, etcétera. Compramos otra, dejamos esta inversión, la mantenemos rentada. Y esta flexibilidad que te permiten poder seguir comprando con préstamo convencional de 5% y dejando la primaria que entraste con unos beneficios, claro, grandes. Siempre vas a tener los mejores términos en tu vivienda principal. Siempre el interés más bajo, la inicial más baja. Vas a tener pagos mucho más flexibles cuando es tu casa. Entonces, eso es crear una cartera de inversión de propiedades con poca inicial y pues obviamente sí tienes que vivir las propiedades. Esto, hay que vivir la propiedad y muchas veces hay que hacerle al banco cartas explicativas tampoco. Correcto. Diciendo por qué, no es que voy a estar todos los años cambiándome de casa, el banco va a decir, ya va, que está pasando algo, ¿no? Tiene que tener sentido. Exacto. Tiene que tener sentido. Necesito una habitación más. Necesito ahora un patio. Ahora necesito más puestos de estacionamiento o colegios, Claro. el trabajo. Tiene que tener sentido para poder, Para que ya sea como una propiedad de inversión, Correcto. más inicial, ¿correcto? correcto. Y siempre tengas tus beneficios de FHA. ¿Qué tiene el seguro de hipoteca la vida del préstamo? Sí, expliquemos eso, porque una de las cosas que la gente dice, primero el FHA no se entiende qué es, ya estamos explicando qué es el FHA. Ahora lo otro es, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la parte negativa del FHA versus un convencional? ¿O cuál es la parte positiva también que tiene? Correcto. Te lo voy a poner muy por encimita porque vamos a hablar de convencional en otro momento. FHA, mira, si una persona que tiene 600 de crédito o tiene 580 de crédito, es una persona que ha tenido situaciones económicas complicadas. Y esta persona puede tener un seguro de hipoteca que está basado en el préstamo de la propiedad, no en su crédito. Wow, es que eso le va a salir mucho menos costoso. Correcto. En convencional sí se basa en el crédito de la persona. De hecho, son muchos factores, varios factores, los que te indican el seguro de hipoteca en convencional. Ok. El crédito, la relación deudas-ingresos, la inicial, el tipo de propiedad. O sea, son muchos factores los que te van a indicar cuánto es ese seguro de hipoteca, mientras que en FHA no. En Marcado FHA a propiedad. es al préstamo, el monto del préstamo. Eso es lo que te va a indicar cuánto es tu seguro de hipoteca. Por la vía del préstamo sí, pero tú puedes refinanciar, tú puedes luego, cuando tengas la plusvalía necesaria, puedes quitarle este seguro de hipoteca a la propiedad. Puedes, si entras con 10% con préstamo contra FHA, al año 11, este seguro de hipoteca desaparece. Y te preguntarías, Marilyn, pero y si voy a dar el 10% inicial, ¿por qué me voy a ir a un préstamo FHA? Versus un convencional. Porque tuviste una bancarrota hace 2 años. En convencional son 4. Importante. Por eso digo que es muy noble. Él perdona los eventos. Y a mí siempre me gusta cuando estoy hablando de préstamos de FHA decir por qué, ¿no? Realmente estos son préstamos, como lo dijiste al principio, asegurados. Correcto. Y eso también le da al banco una flexibilidad mucho mayor que con el préstamo convencional, porque el banco dice, ok, si me llega a fallar el comprador con los pagos, tengo este respaldo, ¿no? Correcto. Y por eso es que vemos que no solamente es más flexible en lo que es el puntaje de crédito, sino también en el famoso DTI, en los ratios. Y quiero que expliques un poco primero qué es DTI. Ok. Luego que podamos explicar rápidamente cómo se calcula y cuál es esa diferencia de esos ratios con el FHA. Ok, en un préstamo de FHA, y gracias por la pregunta, muy buena pregunta, es mucho más flexible, como ya lo dijiste. Podemos llegar hasta 56% si ponemos lo que tú ganas versus todas las deudas que tienes en el crédito y los gastos de la propiedad. Principal, interés, seguro de hipoteca, asociación si tiene e impuestos. Entonces, cuando todo eso lo unimos, podemos llegar hasta un 56% de tu ingreso. Wow, ¿Okay? bastante. En convencional dice 50, pero ya cuando llegas a 50 ya el sistema no le gusta mucho. O sea, debería ser un 49.9 para que estés bien. Para traducirlo sencillo, no tan técnico, es una relación de ingresos versus deudas. Correcto. ¿Okay? Y el FHA te permite estar más endeudado y seguir calificando. Correcto.
Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Que en vez de bajar el precio de la propiedad, tus deudas no te afectan para comprar esta propiedad. Tú puedes comprarte una mejor propiedad ganando lo mismo versus con un convencional. Porque si estás tan endeudado en convencional, como tengo que mantenerte por debajo de un 50, tengo que bajar el valor de la propiedad para ver hasta cuánto puedes llegar. Perfecto. Y esas diferencias básicas, convencional versus FHA. O sea, ¿qué es lo cuando a ti te recibes un file en tu oficina o un perfil de un cliente que tú dices, mira, convencional o FHA, ¿dónde lo colocas? Cuando tiene el crédito bajo. No, okay. Cuando tiene un crédito por debajo de 710, 720. O sea, estamos hablando que eso es crédito bajo. Eso es crédito bajo. ¡Wow! Me pensé que me vas a decir por debajo de 640, de 640. No, bueno, por debajo de 720 ya estaríamos hablando más de un FHA porque tiene más sentido para el cliente. A menos que el cliente tiene 680 de crédito, y te voy a explicar 680 de crédito en qué nos basamos. Ok. O sea, porque me dicen, sí, yo tengo 680, pero son 3 juros. Importante. Y no es el que ven en las aplicaciones. No se nos en sirve. esas aplicaciones. La Vintage Score es otra cosa. Sí. No, y esas aplicaciones sirven como referencia de monitoreo gratuito para las personas, pero no es lo que los bancos utilizamos, y muchísimo menos para mortgage. Si tiene 680 de crédito y va a poner más del 20% en una inicial y quiere comprar un condominio, ahí, bueno, vamos a convencional. Ya entramos un poquito en el área del convencional. No por mí, sino por el cliente, porque nosotros queremos ofrecerle al cliente siempre que tenga el pago mensual más bajo y que tenga los mejores beneficios. El mejor producto, ¿no? Que cualifique. Y hablando de condominios, súper importante esa información, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia principal entre el FHA y el convencional? Que también viene basado en el tipo de propiedad que se está comprando, ¿no? Correcto. Explícanos un poco sobre el FHA. ¿En qué sentido? El FHA, a mí me gusta decir como que en papel, en teoría, se puede hacer la aprobación por unidad. Digamos, tenemos un edificio. Un edificio. Okay. Tenemos el edificio y podemos pedir una aprobación para una unidad. El cliente quiere comprar esa. Pero FHA en sus reglamentos tiene un porcentaje máximo de unidades por proyecto y no hay una lista. No sabemos cuál es el porcentaje actual que ya hizo FHA. En ese correcto. Entonces, podemos pasar por un proceso que para el cliente puede cansar porque tiene que hacer una inspección, tiene que hacer el avalúo. Dinero en todo ese proceso. El avalúo, la inspección, luego el cuestionario que lo hace la asociación, y el cuestionario de FHA es bastante largo y tiene muchísimas preguntas y es bien exigente. Entonces, luego de esto ya pasaron 15 días de contrato, 3 semanas de contrato, y viene el HUD y nos dice, oh no, ya ese es el apartamento número, si es el 50, ese es el apartamento número 51 y ya no te podemos dar. Wow. Y fíjense que cuando estabas diciendo de eso, nosotros dentro del equipo, cuando tenemos un cliente que es FHA porque no puede calificar otra cosa y está comprando un condominio, ahí se nos pueden complicar un poquito las cosas, pero lo logramos. De hecho, estamos cerrando uno ahorita, FHA. Pero es importante técnicas que usamos como para poder también dentro del contrato proteger a la persona que efectivamente está en un FHA para un condominio, que no es lo mismo que un FHA para un convencional. Y cuando estabas hablando del cuestionario, es importante saber que los bancos no solamente te califican a ti como persona, sino que califican la propiedad, el proyecto. Cuanto al FHA, siempre decimos que es mucho más sencillo cuando se está comprando una casa unifamiliar, correcto, o un townhouse que en su descripción legal tiene lote y bloque, es decir, que correcto, el dueño es dueño de la tierra. Correcto. Cuando es así, el FHA funciona mucho mejor que con condominio. Funciona perfecto. O sea, esa propiedad califica para FHA. Hay muchos mitos en la calle en torno al FHA y en las redes de que no aceptes FHA porque la inspección va a salir mal o porque el avalúo va a venir más bajo. Para mí, en realidad son mitos, porque FHA, el avalúo es igual. Inspección, bueno, obviamente, si una propiedad tiene violaciones,
Cuando estás comprando financiado puede traer un problema en cualquier tipo de préstamos. Quizás FHA es un poquito más cuidadoso, cuida un poco más a este cliente que no vaya a comprar una propiedad con tantas violaciones, pero son cosas que se pueden conversar. Me parece súper interesante esa persona que nos está viendo en este momento está diciendo, mira, me gusta porque siento que yo pudiera ser una buena persona para calificar a este tipo de préstamo, pero cuéntame, Mari, los requisitos. Bueno, para FHA nos hace falta 2 años de declaraciones de impuestos completas, todas las páginas, todos los schedules, porque necesitamos los 2 años de historial laboral, necesitamos residencia permanente o ciudadanía, necesitas por lo menos tener el 3.5% de inicial y puedes tener 580 de crédito o más, por supuesto, para poder comprar. Mientras mejor crédito, me imagino mejores condiciones. Correcto. Ok. Correcto. ¿Qué otro requisito adicional se necesita? Bueno, los estados de cuenta bancaria donde tienes los fondos para la compra, pero lo más importante es la parte laboral. ¿Ok? Si tienes un trabajo por más de 2 años, eso es uno de los requisitos. Si estás estudiando en la universidad full time y te acabas de graduar, pero ya tienes una oferta de empleo, también puedes comprar. Ay, pero eso es una maravilla. O sea, que no necesariamente, una persona que se está graduando, que todavía no tenga los ingresos más un contrato, puede aplicar una FHA. Correcto. Además del ingreso, te cubre el historial laboral. Espectacular. O sea, que bueno, estos chicos que se están graduando, que sabes, que quieren tener su primera propiedad, es una buena alternativa porque, hablando de eso, de hecho las estadísticas de la Asociación de Realtors, vemos que la edad promedio hoy en día está altísima históricamente y yo creo que también es mucho la falta de información, ¿no? Correcto. De que, bueno, me acabo de graduar, ni siquiera estoy para poder comprar y esto es una muy buena solución. Claro que sí. Me encanta toda esta información y para ya tener más detalles, esa cita de asesoría, para realmente sentarte con nuestro equipo de la mano con Zenka Mortgage para poder ver cómo califica, cuáles son los requisitos específicos para tu caso, siempre podamos tener esa cita privada, Por que es importantísimo y que además siempre decimos, no espera, si vas a comprar en 1 año o en 2 años, la cita es hoy. Eso. Para poder prepararse. Sí, siempre el mejor momento para comprar es cuando tú estás listo. Exacto. Y si es ya, es ya. Y lo que me gusta de trabajar con Santana, con tu equipo, es que todas están muy preparadas y conocen muy bien las propiedades y van de la mano con nosotros. Sí. Entonces, Tantísimo. es muy importante el trabajo en equipo porque el cliente siente esa diferencia. Gracias, Marily, por toda esta información. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme. Bye.